Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Al final, nuestros invitados les rogamos nos acompañen en la central del invitado, en la mesa del invitado. Queremos darles la bienvenida y queremos bendecirles. Gracias damos a Dios por este tiempo y la oportunidad que Él nos da de madurar, porque ese es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón del Señor es que su pueblo sea un pueblo perfeccionado. Repita conmigo esta palabra, perfeccionado. Perfeccionado no significa infalible. Perfeccionado bíblicamente significa madurar. ¿Quién es una persona que es perfeccionada? Una persona que está madurando. El niño espiritual no goza de la perfección porque sigue siendo un inmaduro. Ser perfeccionados es que Dios nos lleva a la madurez. Y estos mensajes, ciertamente trato siempre, por el poder del Señor solamente, trato de ser muy claro incluso para que las personas que nos visitan primera vez o personas que nunca han escuchado el mensaje del Señor puedan asimilar la palabra. Y trato siempre de ser claro y usar términos que podamos relacionarlos y que la palabra haga el eco, sea la semilla que dé fruto en nuestro corazón. Pero esta palabra no solamente pretende ser clara para el nuevo, esta palabra pretende ser una exhortación, una palabra de ánimo al cuerpo del Señor para que dejemos de ser niños espirituales y crezcamos en la madurez del Señor. ¿Qué es madurez? Es tener pasión por el corazón de Dios. Pasión por el corazón de Dios. Y ese es el tema de esta mañana. ¿Cuál es el anhelo más profundo del creyente espiritual? ¿Cuál es el anhelo más profundo del hombre espiritual, de la mujer espiritual? ¿Cuál es ese anhelo más profundo? Porque Dios quiere, y como nos ha venido diciendo, Dios quiere que seamos hombres y mujeres espirituales. Joven, este mensaje es para ti. Porque Dios no te quiere un niño inmaduro. Dios te quiere un hombre cabal. Señorita, este mensaje es para ti, porque Dios no te quiere una mujer inestable, una mujer simplemente dirigida por las emociones. Dios te quiere una mujer cabal, una mujer que camina en el propósito de Dios. Cuando nosotros somos niños y no maduramos, entonces experimentamos las derrotas, experimentamos las desilusiones, porque no hemos crecido a la estatura. Es más, un niño no puede disfrutar la herencia. Un niño puede ser muy heredero, pero con el carácter de niño nunca tomará las promesas, nunca tomará la herencia. ¿Cuán importante es entonces, iglesia, que maduremos? Porque entonces vamos a disfrutar la herencia. Ya es nuestra, ya nos pertenece. Cristo la compró, pagó el precio más alto. Ahora es nuestro turno madurar y disponernos para que Dios lo haga. Y hemos tocado diferentes aspectos donde Dios quiere manifestar su poder al ser creyentes espirituales. Hace 2 semanas hablábamos del matrimonio, la semana anterior de las finanzas. Cómo ser espirituales en medio de estos contextos. Un hombre espiritual es una bendición para su matrimonio. Una mujer espiritual será bendición para su matrimonio. Un hombre espiritual será una expresión de finanzas verdaderamente libres. Dios nos quiere hombres y mujeres espirituales. Pero hoy yo quiero hablar de cuál es el llamado de Dios para una iglesia espiritual. ¿Qué es iglesia? Yo quiero empezar definiendo, porque tenemos esta concepción equivocada de iglesia. La religión nos heredó una iglesia que un concepto de iglesia que tristemente aún los cristianos evangélicos siguen teniendo hoy día, y que es una mentira. Y cuando creemos a la mentira, le damos terreno a Satanás. Y es por eso que las iglesias están derrotadas, las iglesias están vencidas. Viene cualquier viento y las mueve. Pero la iglesia de Cristo, yo quiero decirle, es la asamblea de los llamados por Dios. La iglesia de Cristo es la asamblea de los que Dios llamó. Iglesia viene de la palabra eclesía, es una palabra griega, eclesía.
Esta palabra describe, ¿qué es lo que describe la palabra eclesía en el griego? Describe una asamblea de ciudadanos llamados a salir de sus casas para ir a las puertas de una ciudad y gobernar los asuntos de la ciudad. ¿Qué eran las eclesías? Las eclesías eran convocatorias que se hacían de los ciudadanos, de los ancianos. Cuando hablo de ancianos no me refiero a anciano en edad, de los hombres líderes de la ciudad, y se les llamaba y tenían ellos que deliberar los asuntos de la ciudad en las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad era el lugar de gobierno. Las asambleas se reunían en las entradas de la ciudad y entonces gobernaban los asuntos de la ciudad. A esa asamblea convocada en las puertas de una ciudad se le llama eclesía. Y de allí viene nuestra palabra en español, iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo es la asamblea de los que Él llamó para establecer su gobierno en la tierra. ¿Qué es la eclesía? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Es la asamblea de los llamados a gobernar. La iglesia no es un grupo religioso, no es una simple organización, no es una reunión de carácter religioso. Eso no es iglesia. Iglesia verdadera son aquellos que Dios llamó para establecer su reino sobre la tierra. La iglesia tiene un llamado de gobierno. Esa es la palabra iglesia. Nunca antes la palabra iglesia había significado un grupo religioso. Y esa es la mente que nosotros debemos sacar de nosotros. La iglesia no es un grupito religioso cantando cancioncitas, reunirse un día a la semana para sentirse bien. No, la iglesia no es un edificio. La iglesia es un gobierno sobre la tierra. Los santos de Dios, los que Él llamó para gobernar. ¿Por qué estamos hablando de esto, pastor? ¿Y qué conexión tiene con ser espirituales? Porque, mis amados, solamente el creyente y el hombre y la mujer que entiende, el joven, la señorita que entiende que fue llamado para gobernar, es el que va a hacer diligencia para ser espiritual. Ser espiritual me da el poder para gobernar. Yo no puedo gobernar sin ser un creyente espiritual. Yo no puedo gobernar sin ser un creyente maduro. Yo no puedo gobernar si yo soy definido por el entorno y entonces no contemplo lo que Cristo ya me dio por su gracia y por su poder. Iglesia, se nos ha dado el Espíritu de Dios para gobernar. Se nos dio el Espíritu de Dios que es mayor que lo que está en el mundo, que es mayor que el anticristo, que es mayor que la oposición, que es mayor que los problemas matrimoniales, que es mayor que los problemas de rebelión de los hijos, que es mayor que toda situación financiera. En nosotros está el poder para gobernar y no ser gobernados. Vamos a verlo en la palabra del Señor, pero esto tiene que estar presente. Mis amados, ¿quiénes son los que reinan? ¿Quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los que quieren? ¿Quiénes son los que van a gobernar? Son aquellos que tienen como deleite y pasión la más grande de sus corazones, la de conocer el corazón de Dios. ¿Quién es el único hombre que podrá gobernar? No el inestable, no el flojo, no el ocioso espiritual. El hombre que va a gobernar en todos sus asuntos es el hombre que conoce el corazón de Dios. Es el hombre que sabe el corazón de Dios. El hombre que se deleita, hace una prioridad. Yo quiero conocer el corazón de Dios. Lunes se trata de conocer el corazón de Dios. Martes se trata de conocer el corazón de Dios. Ese hombre está listo para gobernar. Ese hombre gobierna en todos sus asuntos. Ese hombre no es definido por los problemas, no es definido por la circunstancia. Es un hombre que no se deja definir por lo externo. Es un hombre que siempre está contemplando al Espíritu que se le dio, que es el Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Mis amados, ¿quiénes son los que gobiernan? Ya lo dice Jesús
en las bienaventuranzas son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que manifiestan el reino de Dios. ¿Pobres en espíritu? ¿Qué es eso de ser pobres en espíritu, pastor? Son los hombres y mujeres que dependen solo de Dios. Son los hombres y mujeres que cuando llega una noticia, la noticia no los define. Ellos dicen, no, yo no necesito esa noticia que me defina. Voy a ir a ver qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Hace 2 años y medio, cuando reventó este tema de los confinamientos y tantas cosas, nosotros no nos dejamos definir por lo que decían las noticias. Nosotros dijimos, a ver, noticias, esperen allí un ratito. Vamos, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, Padre? Eso nos vuelve gobernantes y no ser gobernados. Nos vuelve poderosos. Viene un diagnóstico de enfermedad y tú le dices al diagnóstico, espérate un ratito, diagnóstico, voy a ver qué dice mi Padre, qué dice mi Señor, qué dice. Y el diagnóstico no te gobierna, tú gobiernas, porque mayor es la realidad que hemos recibido. Eso es iglesia, de eso se trata esta palabra. Ser espirituales, ser definidos por el Espíritu de Dios, ser definidos por la riqueza que se nos dio. Mis amados, la verdadera iglesia es la que depende y hace la prioridad de descubrir los misterios de esta maravillosa salvación. Nunca terminamos de conocer. La cruz, tristemente, se predica como un punto de entrada en las congregaciones. La cruz es el requisito. A ver, conoce el plan de salvación y ahora te enseñamos más cosas diferentes. No. El mensaje de la cruz es el todo. Toda la palabra se centra en el mensaje de la cruz. El carácter de Dios revelado en su palabra encuentra su mayor exposición en el mensaje de la cruz. El amor, su justicia, todos esos atributos son glorificados en la cruz. Por lo tanto, cada día el creyente espiritual, ¿qué es lo que hace? Señor, yo quiero conocer los misterios de esta salvación. Y ese hombre gobierna, esa mujer será feliz, ese hombre será feliz. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso, bienaventurado el hombre que hace al Señor su confianza. Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión que no se mueve y permanece inconmovible para siempre. ¿Cómo nos compara la palabra cuando confiamos solo en el Señor? Yo no confío en el pronóstico económico, no confiamos en las situaciones, en los supuestos pronósticos de caída, el mercado colapsando, las bolsas cayendo. No, nosotros confiamos en el Señor. ¿Y qué somos? Somos como el monte Sión, que no se mueve. El monte Sión permanece para siempre, inconmovible. Así somos los que confiamos. Y dice el Salmo 125, dice, no descansará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos. Los que gobiernan, aquellos que confían en el Señor, aquellos que se vuelven dependientes solo de Dios y del Espíritu que Él nos dio, esas personas tienen autoridad para decirle al cetro de la impiedad, cetro de impiedad, te vas de mi vida. Cetro de impiedad, no perteneces en mi familia, porque su promesa dice, no descansará sobre la heredad de los justos el cetro de la impiedad, el gobierno de la injusticia. Pero un hombre inmaduro, el cetro de la impiedad permanece. El cetro de la impiedad está allí. Y hay muchas personas, mi amado hermano, yo oro que esto no aplique a ti. Pero hay muchas personas que ven la injusticia y la impiedad en sus vidas, lo que es injusto e impío en sus familias y lo toleran. Tú no puedes tolerar lo que es injusto e impío en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros gobernamos para Dios. No somos gobernados por las circunstancias. No somos gobernados por la impiedad. Mis amados, en nuestra cultura es común tolerar muchas veces y hacer concesiones con ciertas cosas que aparentemente son inofensivas. No sé por qué estoy trayendo esto, pero el Espíritu Santo me trae ahorita a la mente que quizás muchos están permitiendo ocultismo y hechicería en sus familias.
Esto es tremendo. En nuestra cultura está muy bien visto, sobre todo en la parte sierra. Es más fuerte el tema de las limpias. Todo eso relacionado con chamanería. Limpiar, hacer las limpias, curar los males de ojos. Ese tipo de cosas son inmundicia. Y cuando yo permito esas cosas en mi vida, yo estoy abriendo puertas a lo que me ensucia. Fuimos lavados por su sangre, pero yo permito esas cosas, se ensucia mi vida. Y nosotros no podemos tolerar esas cosas, iglesia del Señor. Dios le dijo a su pueblo: yo no quiero que tengas nada que ver con ocultismo, prácticas ocultas, hechicería, todo eso, brujería. Cuidado con esas cosas porque te ensucian. Nos ensucian, iglesia. Y el pueblo del Señor no es gobernado por esas cosas. Mucha gente pretende arreglar los descalabros financieros con esas cosas. Es muy común ver eso en medio nuestro. Iglesia, no podemos permitir aquello, porque fuimos llamados a gobernar. Nuestra mirada está hacia lo que el Señor nos ha dado. Su espíritu es mayor que lo que está en el mundo. Veamos el espíritu de la iglesia. La iglesia es poderosa porque recibió el Espíritu Santo de Dios. Somos poderosos porque recibimos al Espíritu de Dios. Tú eres poderoso porque recibiste al Espíritu de Dios. Ese es tu poder si es que eres iglesia. No todos son iglesia. Eres iglesia si recibiste el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Por la fe en la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús como el todo de sus vidas? Aleluya. Entonces tenemos su espíritu, tenemos su presencia en nosotros. Y amada iglesia, tenemos ese poder con el fin de que gobernemos, que cada área de nuestra vida sea una expresión de su reino. ¿Cómo se manifiesta esto? Una vida radiante. El gozo de su rostro habla de que usted tiene la vida. Nuestro gozo no es definido porque tengamos o no oportunidades para disfrutar y gozar. Nuestro gozo es definido porque tenemos la vida del Hijo de Dios en nosotros, una vida radiante. Nuestro rostro habla del corazón. Nuestro rostro habla dónde permanece nuestro corazón. Amén. Es más, dice que el creyente consciente de este tesoro es hermoso, es bello. La gente quiere estar al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque manifiesta a Cristo. Una vida que refleja el fruto de Dios, que influencia todo a nuestro alrededor. Dios, ese es gobernar. ¿Qué es gobernar? El gobierno primero no es tener control de las personas. Muchas veces queremos nosotros controlar todo a nuestro alrededor y no controlamos y no experimentamos el control de Dios en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestro ser interno. Somos fácilmente entristecidos, somos fácilmente irritables, somos muy sensibles a la circunstancia. No, mi amado, nosotros tenemos una realidad más alta. Y si tú dejas de mirar aquello y vuelves tu mirada al Espíritu de Dios, a las realidades de Cristo, a las promesas, a su palabra, a su salvación, tú nunca estarás triste, nunca estarás desanimado. Sí, es cierto, el desánimo viene por ocasiones, pero el desánimo no permanece en nuestras vidas. Viene la tristeza a golpear nuestras vidas. Yo he tenido momentos de desánimo, yo he tenido momentos de tristeza, pero allí es donde tenemos que regresar a nuestra riqueza espiritual. Señor, tú dices, tú estás conmigo. El salmista, Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué voy a estar triste? Espera en el Señor. Todo se soluciona cuando volvemos al Señor. Todo se arregla, todo se alinea cuando nuestra mirada es el Señor, cuando nuestra mirada es la riqueza de Él. Vida, vamos a tener ministerio de vida, matrimonios bendecidos, hijos bendecidos, finanzas bendecidas, salud bendecida. Pero la responsabilidad permanente es encender la llama del don de Dios. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en segunda carta de Pablo a Timoteo 1, versículo 6. Te recuerdo, Pablo le dice a un creyente, a un hijo espiritual, a un hijo que necesita madurar.
que necesita crecer, a un hijo que tiene un encargo espiritual. Aplica a nosotros. Esta palabra es para nosotros de parte del Señor. Y miren lo que Dios nos dice: te recuerdo. Recuerda. Dile al que está a tu lado: recuerda. Es importante recordar que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Ya está en ti el don de Dios. Ya está en ti el regalo de Dios. El don es regalo. Ya está en ti. Pero te recuerdo que ese don puede apagarse. Te recuerdo que ese don puede dormirse. Ahora, no es que el espíritu se apaga. Tu corazón es el que se apaga. No es que Dios se duerme. No, tú te dormiste y descuidaste el don que había en ti, que te fue dado, que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué es lo que pasa? La cobardía nos lleva a ser ociosos. ¿Por qué somos ociosos? Por cobardes. ¿Sabes por qué se duerme el don? Por cobarde, por miedo. No creo que esto valga la pena. Mejor sigo en mis afanes. No creo que vale la pena esperar en Dios. Mejor sigo en mis trabajos. Y descuidamos el don que está en nosotros. No, yo no creo en las promesas de este Señor. Y entonces, ¿qué pasa con el talento? Lo escondemos. ¿Qué pasa con la impartición de Dios? La escondemos. ¿Qué pasa con los recursos que Dios nos ha dado? Los escondemos. Eso es lo que le dice el Señor al siervo negligente por haber escondido el talento y no haberlo hecho producir. Y él mismo reconoció, este siervo negligente dice: tuve miedo, fui cobarde. Y Dios, iglesia, no te ha dado espíritu de cobardía. El espíritu que recibimos es de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que recibimos es un espíritu encendido que nos lleva a apasionarnos por el Señor, en responder a su gran amor por nosotros, a conocerlo, a valorarlo, a vivir por el Señor. Espíritu de poder para que seas evidencia de esta gracia. ¿Por qué recibiste espíritu de poder? Porque no es tu poder, es el poder de Él el que lo va a hacer. No es tu poder el que te va a dar gozo, es el poder de Él el que te hará fluir en el gozo del Espíritu. Es el poder de Él el que te hará fluir en la paz del Espíritu. Es el poder de Él el que te va a hacer fluir en el fruto, en el amor, en la paciencia del Espíritu. Es el poder de Él. No son mis recursos. ¿Yo qué necesito? Sí, necesito volverme un creyente espiritual. ¿Yo qué necesito? Ser un creyente que cada día: Padre, no voy a contemplar lo que dice el sistema, yo voy a contemplar lo que dices tú. ¿Qué dicen tus palabras? ¿Qué dicen tus promesas? Es un creyente que está más consciente de lo que dice Dios que lo que dice su entorno. Espíritu de poder para manifestar esta gracia, esta salvación. Espíritu de amor. ¿Por qué? Porque es Él el que lo va a manifestar, para entregar nuestra vida a Dios. ¿Qué es amor? Amor es una entrega sacrificial. Amar es entregar sacrificialmente. Amor, tú no lo puedes hacer. El Espíritu que se te dio, Él lo puede hacer en ti. Tú no puedes amar como Él nos pide que amemos. Es Cristo en nosotros, su espíritu de amor, el que ama en nosotros. ¿Sabías, esposo, que se te pone un alto estándar respecto al amor con que debes amar a tu esposa? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó. Ahora, ¿tú crees que tienes ese poder en ti mismo? No. Por el Espíritu de verdad, tú tienes el poder de amar como Cristo amó.
Por lo tanto, tú no amas con tu amor, amas con el espíritu de amor de Cristo. Espíritu de amor para entregar sacrificialmente a nuestros hermanos unos con otros. Dice la palabra, no se deban nada a nadie, no le deban a nadie ninguna cosa. Dios no quiere que tengamos deudas, pero una deuda sí tenemos, dice Dios: amarnos los unos a los otros. Y para amarnos los unos a los otros, yo no puedo amar a mi hermano que no lo soporto con mi amor. Yo no puedo amarlo con mi amor en lo absoluto, pero Él me dio espíritu de amor para que Él ame, para que Él bendiga, para que Él rinda, para que Él entregue a través de mí. Él lo hace. Y espíritu de dominio propio, autodisciplina, autocontrol. Sí, Dios te da en Cristo el poder para que no seas descontrolado de tus emociones, de tus pasiones. Dios nos da el poder para ser disciplinados en administrar lo que tenemos. Ese es el dominio propio. Los tesoros espirituales necesitan ser administrados y para eso recibimos dominio propio. El dominio propio del Señor. Por tanto, dice el verso 8, ¿cómo entonces encendemos? La pregunta es, ¿cómo va Timoteo a encender el don de Dios que le fue dado? ¿Cómo se enciende? Y aquí le da instrucciones prácticas. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. En otras palabras, abraza el testimonio de la vida de Cristo. Y para ello tú tienes que descubrir el valor de esta vida. Muchos se siguen avergonzando de esta vida porque no han descubierto el valor de esta vida. Pero abraza el testimonio de nuestro Señor. No es que si lo sientes, abrázalo. No, abrázalo, decide conocerlo. Y entonces tú estás avivando el fuego del don de Dios. Dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, en medio de un sistema que se opone a Jesús, en medio de un sistema que quiere hacer su propia voluntad, no quiere a Dios, pregúnteles si quieren las reglas de Dios, los mandamientos de Dios. No, el sistema rechaza a Cristo, se opone a Cristo, rechaza vivir por lo que Dios dice. Las leyes de las naciones se encaminan a quitar a Dios. Y todo lo que es de Dios es molestoso. Todo lo que es de Dios es anticuado. Pero el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que los anticuados son ellos, que siguen en lo viejo. Lo anticuado es el sistema caído. No tienen nada de moderno. Leyes pro aborto, leyes pro ideologías de género. No tienen nada de moderno aquello. Es viejo, es el espíritu de la serpiente antigua. Es el espíritu de Babel, donde el hombre esclaviza al hombre con sus ideas temporales y terrenales. Pero lo nuevo, la vida nueva, la vida de poder, es la vida según el Señor y sus mandamientos, según su palabra. No te avergüences de esa vida, abraza esa vida, participa conmigo en las aflicciones, porque el mundo no va a estar cómodo con nosotros. Es más, muchas iglesias no están cómodas incluso con la verdad de Dios. Si la iglesia misma se incomoda con la verdad, no se diga el mundo. Pero el llamado que Dios nos hace a nosotros, si queremos ser creyentes espirituales, es: abraza las aflicciones, participa conmigo en las aflicciones por causa del evangelio. Ojo, no está diciendo aflicciones. Muchos cristianos están sufriendo, pero no por causa del evangelio, por causa de sus propios errores, por causa de nuestras necedades. Ahora, no te está diciendo, acostúmbrate entonces a tener una vida sufrida. No, está diciendo las aflicciones por causa del evangelio. ¿Qué son aflicciones por causa del evangelio? Son aquellas aflicciones cuando nosotros nos sostenemos en la verdad y el mundo nos aborrece.
El mundo nos rechaza, pero dice la palabra, aviva el don abrazando y participando esas aflicciones por el poder de Dios. Verso 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Cuál es el llamamiento? Santo. ¿Sabes por qué? Porque santo es el Dios que te llamó. Santo es el Dios que te escogió. Santo es el Señor que nos llamó y su llamado es santo. Santo es su llamado. No según nuestras obras. A ver, no tiene nada que ver con mis obras. No tiene nada que ver con tus obras. El llamado que recibimos fue por gracia. Pero ahora sí, Dios me da el poder para avivar la llama, para apasionarme por Él. Dentro de un momento vamos a ver un corazón apasionado por Dios. Y esto es tremendo. Yo no dejaba de llorar cuando el Señor me mostraba esto. No lo había visto. Según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Fuimos llamados, Él nos llamó. Es un llamado de Dios, es un llamado desde la eternidad, dice. ¿Sabes para qué? Que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esto es glorioso. Porque es vital despertar, porque es vital avivarnos, porque es vital encender la llama, porque solo así la vida y la inmortalidad serán evidentes. ¿Sabes a qué fuimos llamados? A vida y a inmortalidad por el Evangelio. Vida e inmortalidad. Iglesia, esto es glorioso. ¿Te imaginas que tu familia sea una expresión de vida e inmortalidad? ¿Te imaginas no siendo vencidos por el mundo, sino manifestando a Cristo? A eso fuimos llamados. No una iglesia derrotada, no una iglesia vilipendiada, vituperada, escarniada por haber abandonado la verdad. La iglesia de Cristo es restituida, es exaltada cuando abraza la verdad de Dios. Cuando nos volvemos creyentes avivados, no dormidos. Hoy en la mañana, en el discipulado, reflexionábamos y daban una estadística, no recuerdo de dónde, de una iglesia que se jactaba porque la mayoría habían llegado a un número récord de liderazgo de mujeres. La palabra honra a la mujer, ciertamente. Yo espero que los espirituales entendamos el punto de lo que voy a decir. Eso revela que no hay hombres. Eso revela que los hombres están dormidos, que los hombres son ociosos espirituales. Se levantó Débora porque Barak no asumió su liderazgo. Sí, y Dios levanta a la mujer porque Dios no va a dejar de cumplir sus propósitos, pero para vergüenza y confusión de los hombres. Hombres dormidos, hombres pasivos, hombres que no han avivado la llama del don de Dios y que siguen creyendo. Ya, las cosas tienen que darse. Pero ¿sabes qué? Ese hombre no participa de vida, no participa de inmortalidad. Pero ahora, tú hombre, si te diligencias, si tú te disciplinas, yo quiero asegurarte, si tú avivas el don de Dios que está en ti, Dios te asegura, vas a participar de vida y de inmortalidad. Vamos a saltarnos al 13 donde dice, retén la norma. ¿Cómo encendemos la llama? Retén la norma. ¿Qué es esto? Conserva el ejemplo. Conserva el ejemplo de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Tengamos verdaderos referentes. No me hables de referentes. Hoy los jóvenes saben más de Messi y de Ronaldo. ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Cuáles son nuestros ejemplos? Retén la norma, retén el ejemplo, conserva el ejemplo de los verdaderos hombres, de los que han seguido a Dios. Eso me ha ayudado a mí. Retén la norma, conserva el ejemplo, honra el ejemplo.
en la fe y en el amor en Cristo Jesús. 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Así es como un joven, así es como un hombre, así es como una mujer aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. Iglesia, vamos a despertarnos. Iglesia, vamos a levantarnos, porque el futuro pertenece a la verdadera iglesia. El futuro pertenece a la verdadera iglesia, la que gobierna por el Espíritu de Dios. Vamos a ver un corazón puesto en el Espíritu. ¿Cuál es la pasión de un corazón espiritual? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Un corazón espiritual, ¿qué es? Es un corazón que se empapa de conocer y comprender lo que Dios ama. Las modas se levantan, van y vienen, pero el corazón espiritual, solo una cosa tiene como prioridad: empaparse y conocer lo que Dios ama. Solo lo que Dios ama. Otra manera de decirlo, un corazón espiritual es un corazón que va tras Dios. ¿Dónde está Dios? Allí voy yo. ¿Por dónde están los deseos de Dios? Allí estoy yo. Veamos el pasaje de segundo de Samuel 7. ¿Qué es ser espirituales? Es conocer el corazón de Dios. El contexto: David había sido confirmado en su reinado. David estaba empezando a gozar descanso de sus enemigos. David había sido confirmado no solamente por su familia y no solamente por su tribu, Judá. Ahora todo Israel, las 12 tribus, ya lo habían confirmado a David como rey. Pero había transcurrido el tiempo y Dios le había dado victoria a David sobre todos sus enemigos. David estaba gobernando, reinando. El reino había sido establecido en su mano. Pero ahora miremos lo que hay en el corazón de un hombre que gobierna. Aquí tenemos un hombre que ha gobernado, un hombre que ha sometido a todo enemigo. Veamos cómo es el corazón. Vamos a hacer una radiografía al corazón de un hombre que gobierna. Versículo 1. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, por favor, resalte esta palabra: su casa. Es clave, no está allí por gusto. Es la palabra hebrea bayit. Bayit. Cuando el rey ya moraba en su casa, Jehová le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. David estaba reinando y gobernando. El rey dijo al profeta Natán: fíjese estas palabritas, es solo una oración, básicamente, es una frase, pero es todo para determinar lo que va a pasar en este capítulo 7. Una frase. El rey David le dice al profeta Natán: mira, yo habito en una casa bayit. Yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. David tenía descanso de sus enemigos. David había vencido y había sometido. Es más, dice la palabra que muchas de las naciones sometidas ya le estaban pagando impuesto, tributo a David. Fíjese, él estaba gobernando. Él estaba en su casa, descansaba. Pero un hombre espiritual dice: yo habito en una casa hermosa, una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. ¿Qué hay en su corazón? David anhela un lugar donde la presencia de Dios repose. Porque la presencia ha estado yendo de un lugar a otro en una carpa. Este es el hombre espiritual. Dios no le ha enviado ningún mensaje a David. Ojo, ¿quién empieza hablando aquí? David. Aquí no es que Dios ha venido a decirle
No, 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 no. David lo dice de su corazón. Pero David sabe de antemano qué es lo que le agrada a Dios. Ese es el hombre y la mujer espiritual. Dios no tiene necesidad de ir con un mensaje, porque el hombre espiritual siempre persigue el corazón de Dios y conoce de antemano, incluso antes que Dios hable y diga. Vamos a leer esto, es tremendo. Natán le dijo al rey, el profeta le dice al rey ahora: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Estas son las palabras de bendición para el hombre y la mujer espiritual. El hombre y la mujer espiritual tienen por defecto la bendición de Dios. Anda, Jehová está contigo en todo lo que hagas. Dios no está enviándole a David un mensajero con recados de lo que Dios quiere que David haga. No, el hombre espiritual persigue el corazón de Dios. El hombre espiritual hace una prioridad matutina. A ver, todo puede esperar. Celular espera. Mucha gente se enoja conmigo porque yo no contesto celular en la mañana, porque entiendo mi prioridad. Mi prioridad es Él, su corazón. ¿Qué dice Él? Hombre, ¿cuáles son tus prioridades? El hombre espiritual va tras el corazón de Dios. Y Dios no le dice a David: David, yo estoy en Cortinas y tú estás en una casa de cero. No, no, no. Él sabe, Él conoce el corazón de Dios. Y la bendición de Dios: Jehová está contigo en todo lo que hagas. Verso 4, veamos qué pasa. Sucedió que esa misma noche la palabra de Jehová vino a Natán el profeta diciendo, Dios le dice, Dios ahora habla: ve y di a mi siervo David. ¿Sabe? Dios está sorprendido. Anda y dile a mi siervo David: así dice Jehová. Fíjese la pregunta. Dile Natán a David: David, ¿eres tú el que me va a edificar una casa bayit para morar en ella? David habitaba en una casa. David reconoce: yo vivo en una casa bayit, pero el arca de Dios mora entre cortinas. Y Dios le dice ahora, Dios hablando, ahora sí Dios habla: ¿eres tú el que me va a edificar bayit para yo morar en ella? Dios está sorprendido del corazón de un hombre espiritual. David, ¿eres tú el que me hará una morada para que mi presencia repose allí? Verso 6. Porque no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, donde quiera que yo he estado, donde quiera que mi presencia se ha manifestado, ¿acaso, dice Dios, hablé palabra alguna de las tribus a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado una casa bayit de cedro? Dios está asombrado. ¿Acaso yo alguna vez le he pedido a alguien que quiera un lugar para que mi presencia repose? Yo a nadie se lo he dicho. Jamás le he pedido a alguien aquello. Es más, era un secreto en mi corazón, porque ese anhelo mío, dice Dios, estaba escondido en lo profundo de mi corazón. ¿Sabes por qué? 1 Corintios 2. Porque solo el Espíritu de Dios escudriña las profundidades de Dios. Y el Espíritu se lo va a mostrar al hombre no natural, sino al hombre que desea conocer la profundidad de Dios.
No sé si todos vieron aquí, siguieron el hilo. Lo profundo de Dios, solamente el Espíritu de Dios lo escudriña. ¿Y se lo revela a quién? No al ocioso espiritual, no al negligente espiritual, no al que tiene valores temporales y normales. No, tú confórmate siguiendo una vida común. Pero al espiritual, Dios le dice. Es más, Dios no le dice. El espiritual sabe de antemano lo que siente y anhela el corazón de Dios. Ese es el hombre espiritual. Vio a Dios diciendo: yo no le he dicho a nadie esto. No se lo he pedido a nadie. ¿Cómo lo supiste, David? ¿Cómo fue que te salió eso? Porque solo el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Qué fue lo que David hizo? David es un guerrero, es un administrador de justicia en la nación. Pero antes que todas esas cosas, David es un hombre del Espíritu. David no es definido por las circunstancias que lo rodean. David es definido por Dios y su palabra. David es un corazón sensible a los impulsos de Dios, porque no es definido por lo de afuera, sino por la presencia interna. Todo lo que acaba de decir David, ¿qué fue lo que dijo David? Fue un pensamiento que estaba en su corazón. Como decimos generalmente, pensé en voz alta. Eso es lo que hizo David, pensar en voz alta. Yo vivo en una casa, pero mi padre entre cortinas. Todo lo que él pensó es: quiero una morada para que descanse mi Dios. Nosotros creemos, vamos a ver a continuación algo importante. Creemos equivocadamente que tenemos que sudar para construir un legado. Pastor, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para esas cosas, yo tengo otras prioridades, tengo que trabajar para mi familia, tengo que dejar un legado para mi familia, y eso no me permite ser un hombre espiritual. Yo ya tengo mi vida, yo ya tengo mis costumbres. Yo te quiero decir, amado hermano, no pienses así, porque eso es pensar equivocadamente. Pensar que tienes que sudar para construir legado y nombre para tu familia. No, yo quiero decirte: todo lo que necesitas para construir un legado para tu familia es ser un hombre espiritual. Y Dios se encargará de construirnos casa, nombre y una herencia eterna. No te lo digo yo. Sigamos leyendo el verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Miren, David no ha hecho nada aún. David no ha construido, David no ha hecho planes de construcción, pero el anhelo de su corazón es: yo anhelo el día que la presencia de Dios repose y deje de estar errante de un lugar a otro. Ahora, yo te quiero adelantar algo. Todo esto se cumplió en Jesús, porque Jesús hizo posible que la presencia de Dios ya no esté más errante, ahora esté en el trono de nuestros corazones. La presencia de Dios reposa en nuestros corazones. El anhelo del corazón espiritual se cumplió. Hoy la presencia reposa en el corazón de los creyentes. Ahora, iglesia, mire lo que dice Dios. Así le dirás a mi siervo David: así dice Jehová de los ejércitos. Es importante ese nombre, porque Jehová de los ejércitos es el que pelea por el hombre y la mujer espiritual. Jehová de los ejércitos pelea por los creyentes espirituales. Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dice Jehová de los ejércitos? Yo te tomé del pastizal, te tomé del llano, allí de donde estabas siguiendo las ovejas. Yo te tomé de allí para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido. Y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Ahora dice el Señor: haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes
que hay en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Te das cuenta lo que Dios le está prometiendo? ¿Cómo? ¿De dónde sale? ¿Qué hizo? Tan solo conocer la profundidad del corazón de Dios. Tan solo ser un hombre del Espíritu. Y Dios le dice: David, ahora yo voy a hacer de ti un gran nombre. Yo te voy a honrar. Esto se pone tremendo. Dice: como el nombre de los grandes que hay en la tierra. También dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. Continúa diciendo: te daré reposo de todos tus enemigos. Y Jehová también te hace saber que Jehová te edificará una casa. Bayit. La misma palabra que David usó al corazón espiritual, Dios le dice: yo te daré casa a ti. Yo te daré un perfecto lugar de comunión, una morada. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Todo esto por un corazón espiritual. ¿Tú quieres asegurar legado para tus hijos? ¿Tú quieres que tus hijos estén bien? ¿Tú quieres que tus hijos sean realmente, verdaderamente bendecidos? Asegúrate de ser un hombre espiritual, porque Dios confirma: yo estableceré tu descendencia para siempre. Wow. Dice: cuando comete iniquidad, lo corregiré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Es decir, yo voy a ser padre para él. Lo voy a corregir si es necesario corregirlo, pero mi misericordia no se apartará de él. ¿Sabes qué? Que Dios construye casa para nosotros y afirma nuestra descendencia no significa que nuestros hijos no se van a equivocar. Garantiza que el Padre, que es Dios, va a estar con nuestros hijos, y si es necesario corregirlos, Él los va a corregir. La misericordia de Dios no se apartará de nuestras generaciones. Qué maravilloso. Un corazón espiritual, un hombre espiritual. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuánta pereza nos da a nosotros? Y preferimos seguir fríos, apáticos, indiferentes. Y no sabes que esa apatía, esa frialdad y esa indiferencia es el juicio para tu descendencia. Dios busca, y yo oro que Dios levante hombres y mujeres del Espíritu. Verso 16. Wow. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El corazón espiritual está entonces enfocado no en si yo tengo casa o no tengo casa, no en cómo yo gano. El corazón espiritual es cómo Dios gana. Pero antes de que el hombre espiritual lleve a cabo esos deseos que salieron de la profundidad de Dios, antes de que ese hombre haga algo, Dios se asegura primero de que ese hombre espiritual gane. Lo repito de nuevo: el hombre espiritual, la mujer espiritual, el corazón espiritual está buscando cuál es el impulso de Dios, cuál es el deseo de Dios. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero hacer lo que tú anhelas y deseas. Y se vuelve un hombre del Espíritu al punto que descubre las profundidades de Dios.
Y antes de que Dios diga una palabra, el hombre espiritual dice: wow, ya sé cómo Dios gana con mi vida, con mi familia. Ya sé cómo Dios gana con lo que Él me ha dado. Ahora, Él lo expresa, pero antes de que ese hombre espiritual lleve a cabo esos deseos, Dios dice: tú pensaste en cómo yo ganaba, dice el Señor. Yo me aseguraré de que tú ganes primero. David no había construido casa para Dios y ya Dios le aseguró: yo te edifico una casa a ti y un nombre para siempre. Dios mismo se convierte en la bendición del hombre espiritual. Vamos a ir ahora a Primero de Reyes 2. Las últimas palabras de ese hombre. Es crucial conocer la clave del éxito de los que gobiernan para Dios. Sabemos que David fue un hombre que gobernó para Dios. David conocía el corazón de Dios. Muchos dicen: David era un hombre conforme al corazón de Dios porque cantaba, porque tocaba. No. Él conocía lo que había en la profundidad del corazón de Dios. Amén. ¿Dónde está el secreto de los que saben gobernar? ¿Dónde está el secreto de los creyentes que gobiernan? ¿Dónde está? Está en dos aspectos claves. Primero, nuestra identidad clara de quiénes somos. Y segundo, conocer claramente cuál es nuestra responsabilidad. Primero, ¿cuál es mi identidad como hijo de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Estos dos aspectos son la clave del consejo de David, del rey David, al hijo que va a tomar el trono, el hijo rey Salomón. Son palabras a las cuales debemos prestar atención porque son las últimas palabras del hombre del cual Dios dijo en Hechos 13:22: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Con toda seguridad podemos afirmar que lo que este hombre tiene que decirle como últimas palabras a su hijo que va a asumir el trono es el secreto para gobernar. Versículo 1: acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. En otras palabras, estoy pronto a morir. De hecho, estas son las últimas palabras de David, y posterior a esto David muere. Entonces son las últimas palabras. Dice: yo voy por el camino de todos en la tierra. A su hijo Salomón le está diciendo: sé fuerte y sé hombre. Sé fuerte y sé hombre. ¿Esto qué habla? Identidad. El hombre que gobierna es aquel que entiende su identidad. Los valientes en hacer a Dios su tesoro serán los que gobernarán. El resto serán dominados y esclavizados. Los verdaderos hombres son aquellos que no son manejados por la debilidad de sus emociones. Hoy en día es muy común ver a hombres emocionalmente inestables, deconstruidos. Y hoy día se juzga, el mundo desprecia la verdadera hombría y quieren deconstruir el nombre y las diferentes masculinidades que no son más que mentiras del infierno. Sé hombre, sé fuerte. El hombre de Dios tiene clara su identidad. No eres hombre débil, no eres hombre inestable, sino que tienes clara la convicción de que Dios te llamó. Verso 3. Ahora veamos la responsabilidad. Guarda los mandatos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Esto habla de responsabilidad. Primero, identidad, ser, sé fuerte, sé hombre. Segundo, responsabilidad. Guarda los mandatos de Jehová tu Dios. Guarda la palabra de Jehová tu Dios. Es todo lo que necesitamos. Saber quiénes somos,
caminar en esa identidad y ser responsables en tomar la palabra y guardarla. ¿Cuál es el resultado? Glorioso. Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que prosperes. Hombres de Dios y mujeres de Dios. Conocer nuestra identidad y caminar en nuestra responsabilidad es la clave. Para que Jehová cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, esto es, con verdad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sé fuerte, sé hombre y camina guardando mi palabra en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos creyentes espirituales. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que seamos una iglesia que no se define por lo que al común lo define. Jóvenes, Dios les está hablando esta palabra: sé hombre, sé fuerte y guarda mi palabra. Si tú tienes sensibilidad para ver lo que pasa con el resto de jóvenes, pero yo miro a ese joven y miro cómo prospera y él no sigue a Dios. Pero yo tengo mis amigos, mis compañeras, y ellas no están buscando a Dios y les va bien. Ten cuidado con eso, porque es efímero, es ilusorio, tiene apariencia. Tú ves en las redes sociales, suben las fotos, todos felices, bonitos. Es una apariencia. Cuando Dios no es el tesoro, todo es una apariencia. Y yo te animo, amado hermano, con esta serie de mensajes que hemos venido dando, que nos volvamos creyentes del Espíritu. ¿Qué significa eso, pastor? Mirar a Dios, mirar el tesoro del Espíritu en nosotros, caminar en las delicias de sus promesas y su palabra y su verdad. El resultado es que Él nos vindica, Él nos exalta, Él nos levanta, Él se encarga de nosotros, Él se encarga de nuestros hijos. Obedece la palabra, no por ley, por el Espíritu. Toma los mandamientos, no por ley, sino por el poder del Espíritu. Vuélvete un hombre con prioridades por Dios. Vuélvete un hombre apasionado por Dios. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, que descubramos el corazón de Dios, pasión por conocer el corazón de Dios, y seremos gobernantes. Seremos iglesia, porque la iglesia es la que gobierna. La iglesia que es columna y sostén de la verdad. La iglesia a la cual Dios llama ciudad fiel. Zacarías 8: y mi pueblo será llamado ciudad de la verdad. ¿Qué es ciudad de la verdad? Es la iglesia que es espiritual. Es la iglesia de los llamados que tiene pasión por Dios. Es la iglesia que tiene pasión por la revelación de su verdad. Ciudad de la verdad es la iglesia de aquellos cuya disciplina en el corazón es administrar esta gracia que se nos dio. Hombre y mujer espiritual son aquellos que se enfocan en conocer, descubrir, maravillarse en las realidades de esta vida que se nos dio, la vida del cielo. Dios nos concedió esta vida por medio de el sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de este hombre y esta mujer espiritual? La misión de ellos es conocer, es servir, es amar lo que a Dios complace. Y Dios le complace todo lo que es de su Hijo, Jesucristo. El hombre y la mujer espiritual entienden que cuando se disciplinan para amar a Dios, recién están viviendo. ¿Qué es vivir? Vivir es descubrirlo a Él.
Vivir es conocerlo a Él. Vivir es amarlo a Él. Recién empezamos a vivir. El hombre y la mujer espiritual entienden que cuando se disciplinan para amar a Dios, recién están viviendo. Sus prioridades hablan por sí mismos. Si tu prioridad no es Dios, yo quiero decirte con todo el amor, tú eres natural, no eres espiritual. Pero no todo está perdido. Hoy, si tú oyes esta palabra, no endurezcas tu corazón. Si tú estás pensando, ya quiero terminar porque quiero irme a lo que sigue, eres natural. Si tú tienes una prioridad como la temporal, yo quiero decirte, eres natural. Ese es el día del Señor. Yo espero que estés planeando en el resto de este día, Señor, ¿cómo te honro con este día? Porque pensamos, no es el día del Señor, deberíamos llamarle el mediodía del Señor. El mediodía del Señor. Porque luego estamos pensando en el entretenimiento y no le entregamos a Él al menos un día. No te digo que te quedes aquí en la iglesia, pero luego anda a tu casa. ¿Cómo, Señor, como familia te honramos en este día? ¿Cómo aprovechamos, Señor, esta tarde para tomar una lección espiritual de vida para nuestros hijos? Un hombre espiritual alinea sus prioridades. Un hombre espiritual pone prioridades en su día, cada día. Un hombre espiritual busca la verdad, ama la verdad y se une a personas que aman la verdad. ¿Quiénes son tus compañías? Jóvenes, ¿quiénes son tus mejores compañías? Hombre, ¿cómo tratas a tu esposa? Recuerda, el espiritual tendrá el poder de Dios y Dios se glorificará en ese matrimonio. Esa es la exhortación que Dios nos hace con esta palabra, iglesia. Padre, nos humillamos ante ti, ante tu grande amor, y te suplicamos, te ruego ponerte de pie. Y si Dios te habla con esta palabra, puedas extender tus manos y decir: te suplico que me maravilles, que me impresiones con las riquezas de tu poderosa gracia. Señor, me humillo, me dispongo, si eres hombre, para ser un hombre espiritual. Si eres mujer, me dispongo para ser una mujer espiritual, y que tu presencia y solo tu presencia sea mi deleite. Me amaste, Señor, con amor que no termina, eterno amor. Ahora es mi turno. Yo quiero amarte, yo quiero servirte y yo quiero vivir para conocerte. Vida es escuchar los latidos de tu corazón. Solo en Cristo tengo este poder. Me humillo, me arrepiento de todo orgullo que me impide ver la vida. En el nombre de Cristo Jesús me rindo, me entrego. Padre, haznos una iglesia espiritual. Haznos una iglesia que gobierna. Haznos una iglesia que trasciende. No números, no, Señor, no estamos pidiendo números. No nos malentiendas, Señor. Queremos, Señor, que haya un remanente espiritual, Jesús. Queremos que haya un remanente que no se contamina, Padre. Queremos que haya un remanente, Señor. No sé cuántos te plazca, Señor, que quieren solamente tu voluntad y hacer tu voluntad. Señor, gracias por estos 30 años en total, 24 años que nos permitiste como familia llegar. Gracias por el Centro Familiar Cristiano, Dios. Este 10 de agosto celebramos, Señor Dios, tu fidelidad. Ahora, Padre,
Señor, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, glorifícate, Jesús. En nuestra fragilidad nos gozamos para ser dependientes de ti, Señor. Señor Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué viene, Padre? ¿A dónde, Señor, nos llamas? Señor, henos aquí. Aquí estamos. Padre, hazlo. Es difícil para nosotros, pero Cristo, hazlo tú en nosotros. Por tu voluntad, Señor. Por tu fidelidad. Señor, no nos creemos, Señor Dios, autosuficientes e independientes, porque toda nuestra dependencia eres tú. Encuéntranos pobres en espíritu. Pobres en espíritu es aquel que dice: Señor, mi tesoro eres tú y dependo de ti, Señor. Gracias. Ahora, ¿cuántos hacen esta oración? Señor, sé tú mi tesoro, sé tú mi prioridad, sé tú mi decisión primera, sé tú mi temor, sé tú mi temblor, sé tú mi guía, dirección, mi amor, mi deleite. Dile al Señor: sé tú, tu palabra, tus impulsos, tu corazón. Apasioname, apasioname, apasioname. Hoy dejo todo letargo espiritual, todo sueño espiritual. Hoy me despojo y me apasiono por ti. Por ti, Jesús. Puede faltarme todo, pero tú eres todo. Tú eres mi vida. Tú eres mi felicidad. Tú eres mi gozo, mi suficiencia. Nada más necesito, solo a ti, Señor. Jesús, Jesús, mi salvación viene de ti, Señor. Mi alegría eres tú. Me contento cada mañana con ver tu rostro, abrir mis ojos y verte a ti, Señor. Acostarme y saber que tú estás conmigo. Esa es mi felicidad. Esa es mi alegría, Señor. Ese es mi deseo. Jesús, Jesús. Pueden venir los pronósticos que vengan, pueden venir los diagnósticos que vengan, pero tú estás conmigo. Nada me hace falta. Eres mi todo, Señor. Eres mi vida. Eres mi anhelo. Eres mi deseo, Jesús. Aquí estoy rendido. Aquí estoy, Señor, postrado. Tú eres mi todo. Ningún dinero, ningún salario, ningún cheque me llena. Solo tú me llenas, Señor. Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi vida. Ningún cónyuge, nada me satisface. Jesús, tú, solo tú, Jesús. Tú eres Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí nos rendimos, Padre. Señor, gracias porque en ti hay poder, porque en ti hay redención. El espíritu que recibimos, poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, es el espíritu de Dios para conocerte, para servirte, para amarte. Oh Dios, tú eres la prioridad. Tú eres el bien. Ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti, Señor. Dile al Señor, dile. Toma estas palabras y ora al Señor. No tengo cosa buena fuera de ti. Tú y solo tú eres. Tú, Jesús. Gracias, Padre. Jesús, Jesús, un pueblo para ti. Tu esposa, he aquí tu esposa. Eres celoso. Quieres un pueblo con un corazón leal a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Aquí estamos, Jesús. Dile al Señor, aprovecha esta atmósfera,
y ríndete al Señor. Arrepiéntete si has tenido deseos aparte de Jesús. Hoy hay gracia, hoy hay perdón para que tu vida honre al Señor. Gracias, Padre. Pídele al Señor Jesús. Pídele a Dios. Pídele al Señor Jesús. El tiempo es de Dios. Si usted tiene que salir, puede hacerlo. Pero yo siento que tenemos que aprovechar este momento. Quiero invitar a hermanos líderes, pasemos al frente. Y quiero invitar a todos aquellos que sienten el llamado del Señor a pasar al frente. Y nuestros hermanos líderes van a orar por ustedes. Necesitamos la oración unos por otros. Necesitamos la oración del cuerpo para el cuerpo. Hermanos líderes, por favor, les invito. Y toda persona que requiera oración en esto no estaba programado. Toda persona que necesita rendirse al Señor y hoy escucha el llamado que nos hace Dios de ser hombres y mujeres espirituales, pase al frente y permita que alguien más ore por usted. Permita que alguien más imponga manos. Aviva el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Padre, gracias, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús, tú y solo tú. Queremos conocer solo tu corazón, Señor. Eres y hombre sencillo en el Espíritu, Señor. Que sabemos los impulsos del corazón de Dios antes de que Dios hable, antes de que Dios diga. No somos movidos. No somos movidos, Señor, por las circunstancias. No somos movidos, Señor, por problemas. Tú eres quien nos mueve. Tú y solo tú, Señor. Tú y solo tú, Jesús. Gracias. Humíllate ante su poderosa mano para que Él te exalte a su tiempo, a su debido tiempo. Esto dice el Señor: humíllate bajo su poderosa mano para que Él te exalte a su debido tiempo. Así dice Jehová: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde, dice Dios, está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara Jehová. Pero a este miraré, a este voy a mirar, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Centro Familiar Cristiano sea una iglesia que tiembla, no ante el mundo, sino ante tu palabra, Señor. Ciudad de la verdad, tiembla ante tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Tú eres. No me presentes otros afectos. No me traigas otras ideas. No me des otras pasiones. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Jesús. Dame a Jesús. No me hables de otras prioridades. Háblame de Jesús. Él es el tesoro. Te atesoramos, Jesús. Te valoramos. Tu pasión es nuestra pasión, Señor Jesús. Tu reino, tu obra, tu misión: predicar a toda criatura tu palabra, hacer tu obra, simplemente ser siervos inútiles, haciendo lo que debíamos haber hecho. Pero permítenos por tu gracia ir más allá, Señor, administrando esta gracia, administrando estos tesoros,
administrando esta vida, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.